Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más, invitándote a sumergirte en este mar profundo y fresco de la palabra de Dios, en la que el Espíritu Santo quiere renovar tu vida. Quiero ofrecerte ahora una lectura, tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos del 8 al 17. Escucha lo que dice. Cuando Jeconías subió al trono tenía 18 años y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nehustá, hija del Natán, natural de Jerusalén. Hizo lo que el Señor reprueba, igual que su padre. En aquel tiempo, los oficiales de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la cercaron. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén cuando sus oficiales la tenían cercada. Jeconías de Judá se rindió al rey de Babilonia con su madre, sus ministros, generales y funcionarios. El rey de Babilonia los apresó el año 8º de su reinado. Se llevó los tesoros del templo y del palacio y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo según las órdenes del Señor. Deportó a todo Jerusalén, los generales, los ricos, 10.000 deportados, los herreros y cerrajeros, solo quedó la plebe. Nabucodonosor deportó a Jeconías a Babilonia. Llevó deportados de Jerusalén a Babilonia al rey y sus mujeres, sus funcionarios y los grandes del reino, todos los ricos, 7.000 deportados, los herreros y cerrajeros, 1.000 deportados, todos aptos para la guerra. Nombró rey a Matanías, sucesor de su tío, y le cambió el nombre en Sedecías. 18 años tenía Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Pero hizo el mal a los ojos del Señor, enteramente como había hecho su padre. Decididamente la historia se precipita, y este joven rey no pierde el tiempo para caer en todos los errores de sus predecesores. Y la palabra lo resume con claridad, dice, hizo lo que desagrada al Señor. Injusticias sociales, relajamiento moral, el culto a otros dioses, idolatría, política únicamente humana sin referencia a la fe. Y este último reproche es el más grave, y es lo que le reprueban los profetas. No se apoyan suficientemente en Dios. Solo cuentan con sus propias fuerzas, en lugar de confiar en el Señor. Buscan alianzas humanas y abandonan la alianza divina. Este fue el caso, por ejemplo, de Joaquimo, el padre de Joaquín, que se había rebelado contra Nabucodonosor apoyándose en el faraón de Egipto, y su hijo hizo lo mismo. Y la gente de Nabucodonosor
subieron contra Jerusalén y cercaron la ciudad. Y la ciudad se rinde. Ese milagro que se produjo en tiempos de Ezequías no se repite. Es la agonía de un reinado, es el final de una independencia muy corta, de una prosperidad muy corta. El pueblo de Israel solamente tuvo verdadera independencia con sus jefes propios durante 400 años, entre David y Joaquín. Y ahora el rey y su madre y los dignatarios son deportados a Babilonia. Nabucodonosor se llevó a Babilonia todos los tesoros del templo, los tesoros del palacio, rompió los objetos de oro que había hecho fabricar Salomón para el santuario, y entonces se cumplió la palabra del Señor. Fíjate que ese saqueo sacrílego es presentado como una voluntad de Dios. Qué interesante, ¿no? O sea, Dios es mucho mayor incluso que todo lo que nos imaginamos. Él no necesita nuestras ceremonias, no necesita nuestros objetos sagrados. Él quiere nuestros corazones. Y si los objetos sagrados y los templos no tienen adentro nuestros corazones para adorar a Dios esos templos no le interesan. Los puede mandar destruir. Son esas palabras tan duras de Jesús que anuncia en su tiempo esa destrucción del templo, y van en este sentido. Y esto es una ocasión para poder preguntarnos si tenemos las mismas perspectivas que Dios. ¿Estás acaso demasiado apegado a los ritos? ¿O estás apegado a Dios? Porque Dios no va a preservar de la destrucción ni siquiera sus iglesias, ni sus santuarios, ni sus instituciones. Si se quedaron vacíos de sentido, Dios ya no tiene interés en ellos. Y deportó a Babilonia a todos los dignatarios y notables, a todos los herreros y cerrajeros. No dejó más que la gente pobre en el país. Este es el comienzo del gran exilio, ese gran exilio que va a marcar tanto la historia de Israel. Va a ser un tiempo de purificación, un tiempo de profundización. De purificación porque el exilio se sufre. Los antiguos prisioneros y los deportados lo saben muy bien. La supresión de la libertad, atentados a la dignidad, trabajos de una esclavitud muy pesada. Y todos estos sufrimientos hacen reflexionar. Pero también es un tiempo de profundización, porque la fe queda despojada de todas sus formas exteriores. Ya no hay ni sacerdotes, ni profetas, ni sacrificios, ni culto. Es la ocasión, y esto es lo positivo, para poder acentuar una relación con Dios en una fe totalmente desnuda. Te pido, Señor, que nos ayudes a vivir también cualquier acontecimiento, feliz o desgraciado, a la luz de la fe. Te invito a que medites en todo esto y lo ores con este tema musical de Franklin Pimentel, Esencia. Eres rosa que recién se abre en mi jardín, rosa que nunca solo me tendrá fin. Eres mi deidad perfecta, eres mi divinidad. En un mundo que es tan falso, tú eres verdad. Eres el Dios predilecto de mi lar. Eres mi tierra completa, eres mi mar. La rima que hace más dulce los versos de mi canción. Eres música
que inspira la razón, esencia que circunda en mis sentidos, la única razón por la cual vivo. Eres tú mi primavera, eres mi luna y mi sol, eres el significado del amor, el alba que levanta mi rocío, la llama que hace que arda el cuerpo mío. Eres toda mi alegría, la causa de que sea feliz. Eres simplemente todo para mí, para mí. Eres simplemente todo para mí. Eres el Dios predilecto de mi dar. Eres mi tierra completa, eres mi mar. Oh, la rima que hace más dulce los versos de mi canción. Eres música que inspira la razón, esencia que circunda en mis sentidos, la única razón por la cual vivo. Eres tú mi primavera, eres mi luna y mi sol, eres el significado del amor, el alba que levanta mi rocío, la llama que hace que arda el cuerpo mío. Eres toda mi alegría, la causa de que sea feliz. Eres simplemente todo para mí, para mí. Esencia que circunda en mis sentidos, la única razón por la cual vivo. Eres tú mi primavera, eres mi luna y mi sol, eres el significado del amor, el alba que levanta mi rocío, la llama que hace que arda el cuerpo mío. Eres toda mi alegría, la causa de que sea feliz. Eres simplemente todo para mí, para mí. Eres simplemente todo para mí. Eres simplemente todo para mí. Esencia. Te invito ahora a que escuches este Evangelio tomado de San Mateo capítulo 7 versículos 21 al 29, que dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé: Nunca los he conocido. Aléjense de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos,
Soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los letrados. Este evangelio que acabas de escuchar concluye el Sermón de la Montaña que venimos leyendo. Y Jesús acá señala una condición indispensable para entrar en el reino de Dios, y es cumplir la voluntad de Dios. Este es el aval de pertenencia por el que Él nos reconoce como hijos suyos, como discípulos de Jesús. O sea, no basta confesar a Cristo solamente de palabra, como Señor glorioso, como Señor resucitado de entre los muertos. Hay que unir el cumplimiento de la voluntad del Padre, porque solamente así nuestra justicia, nuestra santidad, nuestra fidelidad van a ser mayores que la de los escribas o los fariseos, como deseaba Jesús. Para poder ilustrar la necesidad de esta fe práctica, podríamos decirlo, esa fe que nos salva, esa fe que actúa por medio de la caridad, Jesús expone esta parábola de las dos casas, una casa construida sobre roca y otra casa construida sobre arena. El verdadero discípulo de Cristo es el hombre sabio que edifica sobre roca, y el falso es el hombre necio que construye su casa sobre arena movediza. El primero escucha y cumple la palabra del Señor. El segundo la escucha, pero no la pone en práctica, y por eso su ruina, por eso la descalificación, porque la fe sin obras es estéril. Mucho más, la fe sin obras está muerta, dice el apóstol Santiago. Obras son amores y no buenas razones, dice el proverbio, ¿no? Este guardar los mandamientos de los antiguos catecismos sigue teniendo vigencia, aunque esto va enriquecido con un sustrato bíblico. Dios nunca empieza exigiendo, Dios empieza dando. O sea que el imperativo moral cristiano se funda en ¿qué? En ese indicativo del don de Dios, de un Dios que nos hace hijos suyos, que nos hace hombres y mujeres nuevos por el bautismo. Lo primero siempre es el amor de Dios. Y después a ese amor viene una respuesta mediante la conversión del corazón, mediante esa fidelidad cotidiana al Señor. Y fíjate que de este modo entonces unimos la fe y las obras. Unimos la creencia con la conducta. Entonces vamos a evitar un tropiezo frecuente que es causa de desprestigio, de una falta de testimonio de los cristianos. Ese divorcio entre la fe y la vida, justamente por parte de gente que se confiesa creyente, que se confiesa practicante, pero cuya vida va por otro lado. Cumplir la voluntad de Dios supone conocer qué es lo que Dios quiere. Y la pregunta es, ¿y dónde encuentro una guía segura que me libere de las ilusiones, que me libere del subjetivismo? Justamente en la persona y en la conducta de Jesús de Nazaret. Él dijo, mi alimento es hacer la voluntad del Padre que me envió, Juan 4:34. Y en el momento de la prueba suprema de la pasión, él repetía, Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Por lo tanto, si yo sigo a Cristo, si yo me acerco a Él, voy a conocer la voluntad de Dios, porque Él habló y Él actuó con autoridad. En todo el Sermón de la Montaña, fíjate que encontramos un resumen excelente del pensamiento de Jesús, de las actitudes básicas de todo el que quiere ser discípulo. Si yo logro asimilar ese espíritu de las bienaventuranzas, voy a ser luz para el mundo, voy a ser sal para la tierra, voy a hambrear esa justicia nueva del reino de Dios, voy a ser capaz de perdonar, amando a todos, incluso al enemigo,
voy a servir a Dios y no al dinero. Y entonces voy a estar seguro de que estoy cumpliendo la voluntad de Dios. La palabra de Dios es eficaz, es como la lluvia, como la nieve, penetrante como espada de doble filo. Por eso la palabra de Dios pide una respuesta mía. Es mucho más. Lee lo profundo de mi corazón y me juzga. Una meditación diaria, amorosa, de la palabra de Dios, la va a convertir en el eje de mi vida cristiana, en el elemento constitutivo, nuclear, de toda mi estructura personal. Tengo una cierta tendencia a suavizar esas afirmaciones tan rotundas de Jesús. Y las puedo tildar de radicalismo verbal, de radicalismo literario. Y una de esas es justamente el Evangelio que te proclamé. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Uno puede incluso realizar milagros en el nombre de Cristo y no ser reconocido por Él como suyo. ¿Por qué? Porque no son los labios, sino el corazón, la voluntad, las obras, lo que cuenta para lograr el pase a la entrada en el reino de Dios. Hoy no podemos soslayar estos interrogantes tan serios que nos plantea la palabra de Jesús. ¿A qué clase de cristiano pertenezco? ¿Soy la casa edificada sobre roca o sobre arena? Amar a Dios amando a los hermanos es el cuadro completo de la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. Nosotros que queremos construir sólidamente sobre la roca, sobre la piedra angular que es Cristo. Ora conmigo. Señor, tu palabra es eficaz. Tu palabra me juzga. Bienaventurado, Señor, el que la escucha y el que la cumple. Será casa edificada sobre roca, será árbol junto a las corrientes de agua. Porque tu ley, Señor, tu ley es perfecta. Tu ley es descanso del alma. Tu precepto es siempre fiel. Instruye al ignorante. Tus mandatos son rectos. Alegran mi camino. Tu norma es límpida. Da luz a los ojos del ciego, Señor. Tus mandamientos, Señor, son enteramente justos, más preciosos que el oro, más dulces que la miel. Por eso tu ley es mi herencia, es la alegría de mi vida. Inclina, Señor, mi corazón, para que cumpla tu voluntad cabalmente. Amén. Te invito ahora a que continúes orando, escuchando este tema musical del grupo De Novo, Extiende la mano. Y vas a ver cómo esa fe se tiene que realizar en obras concretas de amor. Conociste en este mundo las verdades, las mentiras, los detalles de la vida, lo que duele una caída, porque sin fin estás creciendo, poco a poco descubriendo. No debes vivir a prisa, te tendí regalo una sonrisa. Busca vivir a plenitud y nunca dando marcha atrás. Y podrás hacer de sueños realidad. Extiende la mano, ofrécele vida
vida a todo aquel que necesite. Para el amor no existen límites, extiende la mano, olvida el pasado y verás lo imposible. Para el amor no existirán límites. Y sin fin estás creciendo, poco a poco descubriendo. No debes vivir a prisa, detente y regala una sonrisa. Sigue viviendo a plenitud y nunca dando marcha atrás. Y podrás hacer de sueños realidad. Extiende la mano, ofrécele vida a todo aquel que necesite. Para el amor no existen límites. Extiende la mano, olvida el pasado y verás lo imposible. Para el amor no existirán límites.